podcast CoMusic. Este es el proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas. Episodio 1, Serie 7. Presentamos a Valeria Valle y Krishea Koik de Chile, dos creadoras chilenas que han revolucionado y siguen en constante trabajo activista, no solo desde la academia y la educación musical, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad desde Chile, como ser el extractivismo medioambiental, la violencia y desigualdad de género desde las artes, promoviendo la neurodiversidad, entre otros. Hola, mi nombre es Valeria Valle, soy compositora chilena y también soy académica, investigadora, divulgadora científica desde las artes y también fundadora del colectivo Resonancia Femenina. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Hola, mi nombre es Krishea Koik, yo soy compositora, profesora también de niños, jóvenes y adultos y amante del mar y de sus bellezas y sus problemáticas también. Muchas gracias por la invitación a este programa. Muchas gracias. Entonces empecemos primero hablando justamente de tu activismo. Bien, mira, hay un asunto que ha sido transversal en toda mi vida, digamos, que es la educación. ¿Ya? Yo estudié también licenciatura en educación, trabajé muchos años en establecimientos educacionales y hace 20 años, 21 años ya, que trabajo y ahora actualmente dirijo una academia de música donde participan niños, jóvenes y adultos. Y uno de los asuntos que ha sido fundamental en este desarrollo docente es la inclusión en todo sentido. Estamos hablando de neurodiversidades, pero también que todas las personas pueden estudiar música, todas las personas pueden aprender música. Y eso se ha transformado en una especie de bandera y de identidad de este lugar, de la Academia de Música Guasanta, donde todos saben que si vienen, pueden aprender. Un poco, yo diría, dejar de lado esto como que la música es solo para los artistas, ¿no? O sea, o los que tienen más talento. También hay cosas que se pueden desarrollar cuando hay deseo, cuando hay constancia. El ser humano se desarrolla de manera increíble y eso en la pedagogía lo conocemos. Hay estudios, hay investigaciones al respecto. Entonces la idea es generar un lugar de acogida, un lugar acogedor, donde cada cual en el espacio de sentirse bien va a ir desarrollando un aprendizaje. Y eso lo hemos logrado. Lo hemos logrado y también hemos logrado que haya muchos alumnos y alumnas que actualmente son músicos y estudian en universidades, no sé, algunos se están dedicando a la composición, a la docencia. Ha sido un proceso muy lindo. Y por otro lado, yo creo que este deseo también es un deseo de justicia, sí. Porque también en los ambientes artísticos y compositivos, por lo menos en el que me tocó a mí por la generación y la época entrar, era un espacio bien masculino, ¿no? Entonces, ser mujer en el año 98, querer estudiar algo relacionado con composición o música experimental en Chile, era una cosa bien masculina. Entonces, yo creo que este deseo de justicia, de abrir los espacios, ha sido como una especie de ancla y de guía. Y también eso se ha involucrado en mi trabajo creativo. Hace varios años ya estoy relacionada con el mar y con personas del mar. Voy a bucear, voy a nadar, a surfear, qué sé yo. Pero más que divertirme, también empecé a ver las problemáticas que habían ahí. El extractivismo, que aquí en Chile es súper fuerte. Somos un país que tiene una costa inmensa de grande y eso también nos acarrea un dolor muy grande porque hay muchos intereses en las riquezas que hay en ese mar. Y bueno, y ahí está la minería, también la destrucción de los bosques submarinos, bastante invisibilizado por el tipo de leyes que hay lamentablemente todavía en nuestro país y que no protegen esos espacios. Y claro, cuando yo empecé a ir, primero, como les digo, a divertirme, después empecé a descubrir esto por la gente, no porque aparezca como públicamente, sino por la gente que está ahí, empecé a trabajar de manera fuerte en composiciones que tienen que ver con el mar. Primero como un deseo de visibilizarlo, de hacer que se recuerde que está aquí, porque es loco, o sea, Chile tiene mucho mar, pero los chilenos nos vinculamos muy poco con el mar. La gente va muy poco, nuestras aguas son muy frías, es un mar rudo, digamos, es peligroso, y es como que no existiera. Incluso hay gente que me pregunta, ¿tú buceas y ahí abajo hay algo? Como que fuera una especie de abismo negro donde no hay nada. Y eso ha sido bien importante, o sea, descubrir que hay un asunto cultural que permite también esta destrucción de la flora, fauna y funga marina. Hay mucha ignorancia de parte nuestra, como ciudadanos, como ciudadanas, y yo creo que el hecho de comenzar a
genera conversaciones, genera preguntas. Uno de los casos como más notorios en el último tiempo fue el caso de Dominga, en el norte de Chile, la minera Dominga, pero eso se vino recién a detener ahora. Esto lleva muchos, muchos, muchos años ahí, y las comunidades llevan mucho tiempo pidiendo que eso no se realice. Incluso no se podría decir completamente a día de hoy que no se va a realizar. Es como que se ha logrado un avance, pero no es tan así, ¿no? Y también un poco, yo creo, otra cosa que es muy importante es que con el tema de la sequía se habla mucho de sacar agua del mar, como si fuera una gran solución. Desalinicemos, si total hay tantas toneladas de agua. Y bueno, resulta que todo eso genera un desastre medioambiental irreversible. Entonces, también esas son conversaciones que surgen a partir de este trabajo, ¿no? De estas obras. No sé, quizás toda la vida las voy a estar haciendo, también estoy haciendo otras cosas, pero están ahí como una corriente permanente. Gracias. Krishea, respecto a lo que has dicho, a mí me están resonando muchísimo las palabras que dicen ustedes. Me están trayendo nuevos términos y acabas tú de decir uno que Neurodiversidad. también me gustaría que un poquito lo amplíes antes de pasar a Valeria, por favor. Sí, yo creo que, bueno, hace unos pocos años, digamos, yo no creo que más de 10, lo que antiguamente eran tratados como enfermedades, trastornos de espectro autista, síndrome de Down, déficit atencional. Hoy día, por suerte, la mirada está cambiando y se habla de neurodiversidades porque son condiciones, no son enfermedades. Y claro, eso como mujer es muy patente, ¿no? O sea, estamos siempre tratando, ¿no es cierto?, de abrir espacios en nuestra condición de mujeres, que no significa que sea menos ni más, sino que es una singularidad. Y así también hay condiciones en nuestras constituciones neurológicas. Entonces esto hace varios años, como te digo, no tantos como me gustaría, se está reconociendo en los espacios pedagógicos. Muy de a poco, pero sobre todo se reconoce más porque las familias han hecho un activismo fuerte al respecto. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, en realidad estamos hablando de todas las personas, pero que históricamente han sido marginadas. Recordemos que, no sé, pues, a principios del siglo XX en Estados Unidos los niños con síndrome de Down eran quitados a sus familias y llevados a hogares del Estado y eran aislados, o sea, no tan a principios, años 50, 60. Aquí en Chile las escuelas diferenciales están recién terminando de existir. Entonces, los niños que eran sordos o ciegos o que tenían espectro autista estudiaban en lugares diferentes a los de otros niños que eran considerados normales. O sea, hoy día hablamos de neurodiversidades porque en realidad todos somos neurodiversos y neurodiversas. Tenemos condiciones neurológicas distintas, ya sea por género, por genética, y yo te aseguro que mientras más se investigue de esto, más vamos a ver que no existe esa supuesta normalidad sobre la que se han desarrollado terrible segregación en la pedagogía mundial, ¿no? Eso es a lo que me refiero con neurodiversidad, en ese contexto también. Gracias. Ahora con Valeria pasamos a la siguiente. Mismo contexto, ¿no? Tu activismo, tus actividades, si se conectan, si son agua y aceite. Respecto entonces de mi actividad como compositora y como ser humano, en realidad, en este planeta, yo he tenido como una alta necesidad siempre de poder visibilizar el rol de la mujer en la música en sus distintas disciplinas, porque trabajo en la universidad y en la universidad he visto ese espacio académico donde el rechazo a la equidad de género ha sido brutal y donde el negacionismo de ese actuar también ha sido brutal, porque en una época en donde esta nueva ola feminista logra instaurar nuevamente el tema en la palestra, el negacionismo respecto de esa actitud ha sido impresionante. Es como jamás nosotros hemos prohibido la entrada de una mujer aquí. Jamás hemos dejado que una mujer no haga clases de composición. Entonces, han habido como una serie de excusas fundamentadas en la academia y en la evaluación docente que a mí me parecen vergonzosas cuando tú simplemente podrías decir en realidad nunca nos dimos cuenta o esto lo teníamos muy naturalizado y la verdad tienes razón, hay que cambiarlo. Punto. De ahí para adelante avancemos. Pero esa cosa de como nunca hubo un error, me ha tocado verlo muy fuertemente en la universidad. Y creo que el hecho de componer es un acto político en sí mismo.
una mujer que componga es un acto político aún en este siglo. Entonces, donde yo veo que la cantidad de académicas que hacen clase en la universidad todavía son muy inferior respecto de la cantidad de académicos. Y no porque no sean capaces, no estamos hablando de hacer beneficencia, sino que estamos hablando de que realmente reúnen las mismas competencias o más que sus pares. Entonces, en ese sentido, creo que es importante seguir dando como una pelea, crear espacios en donde las mujeres puedan desarrollarse de forma plena, íntegra, y eso es una de mis preocupaciones para seguir elaborando espacios de investigación, espacios de composición, espacios donde se puedan desarrollar el pensamiento sin ninguna línea editorial predeterminada, sino que finalmente es como una búsqueda de identidad sonora que cada cual verá cómo se va sintiendo mejor con esa misma búsqueda. Entonces, bajo esa premisa, mi activismo en la universidad es muy fuerte, lo cual me ha hecho, obviamente, fundar el colectivo Resonancia Femenina, que ya tiene 10 años de funcionamiento, con el Festival Leni Alexander, que también es un espacio de divulgación de las mujeres, con el Premio Ñañuca, que se reconoce la trayectoria también de mujeres que han sido importantes en la formación musical. Y eso también ha permitido generar redes internacionales, en donde nos dimos cuenta que este problema no era aislado, que era un problema globalizado, que era un problema instaurado por años, que las sensaciones de maltrato y de segregación habían sido colectivamente vividas, pero no sabiéndolo, sino que simultáneamente ocurrían los mismos hechos en distintas universidades y en distintos centros de formación. La misma necesidad como de buscar espacios para poder desarrollarse. Entonces, eso ha sido potente porque finalmente no era que uno tuviese un discurso aislado o cuando de repente dicen no, que ella está como mal porque le afectó algo, no, estamos hablando de que es una sensación colectiva a nivel internacional. Entonces eso me ha permitido tener, digamos, vínculos con la red de compositoras latinoamericanas, con eso conoció a Melissa Vargas, bueno, a Lluvia, en donde uno empieza a conocer sus proyectos, sus inquietudes y empieza a aportar, en donde en realidad uno sabe esa inversión como de que uno tiene que hacer para abrir los espacios, para instaurarlos, que de repente uno espera como todo al tiro, pero sabes que eso va gatillándose de a poco, que tiene que tener una constancia, pero ya con una certeza de que tienes pares y compañeras que están como en la misma sensación de generar estas nuevas instancias de visibilización y de difusión de la música. También me he preocupado de que el repertorio que se enseña en la universidad sea un repertorio con equidad de género, que la bibliografía para distintas técnicas de la enseñanza de la composición tenga una mirada con partituras, por ejemplo, no solamente hay que aprender a entender la orquestación maravillosa que tiene Bruno Maderna, sino que también podemos ver la misma orquestación en Leni Alexander, en Lisa Lim, en que podemos ver compositoras latinoamericanas que han desarrollado el proceso del timbre, como Graciela Parasquevaidis, y las más contemporáneas, en donde uno ve a Ana Mora, a Ana Lara, tenemos a Tania Rubio también, que está haciendo todo un tema, ¿cierto?, con el desarrollo acústico y la vía acústica. Entonces, en el fondo, te podemos colocar para los mismos ejemplos que teníamos solamente a un repertorio masculino, incorporar un repertorio femenino potente, que tiene investigación, que tiene detrás una serie como de composiciones que dan cuenta de esa búsqueda de una nueva propuesta sonora. Entonces, eso es importante que se haga conocer y eso involucra investigar, volver a analizar partituras, volver a generar nuevos ejemplos para los repertorios que uno enseña en la universidad. Entonces, es un trabajo un poco más largo, pero satisfactorio cuando uno ya puede decir, si quieres aprender a usar la modulación tímbrica, no solamente está este ejemplo desde Anton Weber, sino que también podemos revisar también partituras como Sofía Gubaidulina. Entonces, ahí ya empieza como el tema a equipararse y eso involucra ya como una nueva visión para las compositoras, sobre todo las compositoras y también para quienes se han sentido marginados del mundo del pensamiento creativo. Yo creo que eso también es súper importante porque si bien hay una preocupación desde el feminismo, pero nuestro feminismo es amoroso y ha incluido las diversidades, las disidencias y también a quienes se han sentido marginados en este mundo académico que es tan tóxico cuando quiere. Entonces creo que eso también ha sido importante de acoger y brindar solidaridad con quienes necesiten un refugio en el mundo de la música y sobre todo el de la composición, digamos, más experimental. Gracias, Valeria. Si nos puedes contar el por qué has elegido la obra que has elegido para compartir. Explícanos por qué la has elegido y si es que tiene que ver con alguno de tus activismos. Bueno, Extasiamientos, la obra que van a escuchar a continuación, es una obra que se enmarca dentro de un trabajo que vengo realizando desde el año 2019, que es una osadía en realidad, que se llama
divulgación científica desde la música, desde las artes. Y la idea es poder, dentro de esta cosa pedagógica que uno tiene, que también soy profesora, es poder acercar el conocimiento de una manera más lúdica a la sociedad. Por lo cual significa que muchas veces hay gente que en el discurso científico se pierde un poco, porque obviamente son espacios que no siempre habitamos. A mí me sientan a trabajar con un físico, hay cosas que yo obviamente no voy a entender porque no es mi dominio. No tiene que ver con las capacidades neurológicas, sino que tiene que ver con el dominio del entendimiento. Por lo tanto, a lo mejor él podría saber algo muy importante, pero no lo va a poder comunicar porque no vamos a dialogar en el mismo, digamos, código. Entonces, esta cosa de pensar en un código hipermedial que permita entender disciplinas distintas para personas que no están habitando esas disciplinas, creo que me parece un desafío pedagógico y artístico muy importante en nuestra actualidad. Entonces, Extasiamiento se enmarca dentro de esta búsqueda de la reconstrucción sonora de la importancia de los fiordos de la Patagonia, en este caso la Patagonia norte chilena. Los fiordos son súper importantes porque solo hay 3 lugares geográficos que tienen fiordos en el mundo, que es Chile, Suecia y Canadá. Y los fiordos son resultantes de deshielos de los glaciares y crean una gran biodiversidad porque en los fiordos se junta el agua del mar y el agua dulce. Entonces esa unión del agua, de estos 2 tipos de agua, genera mucha biodiversidad que es necesaria para mantener un equilibrio ecosistémico en nuestro planeta y que obviamente está en boga con todo el estudio que tenemos del cambio climático. Entonces, en esa búsqueda no solamente de la equidad de género, sino que también en un sentido como de tener un rol social activo como compositora, he decidido unir esta necesidad como de cuidar el medio ambiente a través de las obras de arte que tengan esta como postura política en el fondo medioambientalista, con también la equidad de género, porque busco que los proyectos sean desarrollados por compositoras y Extasiamiento está dentro del disco Winay Sonidos en Viaje, que fue una apuesta también para que 10 compositoras pudieran hacer obras en base a este concepto de los fiordos del fiordo Comao que está en Winay. Así que espero que disfruten de Extasiamientos, que forma parte del disco Winay Sonidos en Viaje.
Bueno, la obra Chivo Expiatorio es una obra que fue comisionada por el ensamble de dibujos que está integrado por oboe, piano y en este caso ocupé el vibráfono, ya porque tiene percusiones, pero en este caso me quedé solo con vibráfono y es interpretado por José Luis Urqueta en oboe, Víctor Avial en piano y Pablo Palero en percusiones. Y la verdad que en ese momento yo estaba pasando por un momento en la universidad en donde finalmente el nombre de la obra da cuenta de la situación. Era chivo expiatorio. Pasé a ser como la culpable de algo, pero era porque era necesario culpar a alguien porque las cosas nunca funcionan. Entonces, cuando no funcionan, necesitan a alguien que tenga como la responsabilidad y como que en ese momento tuve que asumir yo una responsabilidad que no era mía. Entonces yo, como siempre en mis obras, trato como de decantar mi vida también. Como que mi vida, para mí componer es vivir también. Entonces yo dije, ya le voy a poner a la obra chivo expiatorio. En algo me tenía que desahogar de la sensación injusta que yo sentía que estaba viviendo y dije, bueno, para eso tengo la composición, aquí nadie me puede decir nada, así que vamos colocándole el nombre. Cuando me preguntan, le digo, sí, ¿te acuerdas cuando en la universidad pasó esto? Ah, sí, ya, por eso tienes, ¿verdad? Ya, oh, no, qué bien, me dicen, qué asertivo el nombre. La obra sí, indistintamente de esta situación contractual de la que me encontraba en la universidad, pero la obra sí tuvo una búsqueda tímbrica, en el fondo como un desahogo tímbrico, de un encuentro como de proyecciones, digamos, del sonido respecto del ir más allá. En el fondo tenía que ver con esa, a dónde termina la responsabilidad de la gente. Entonces proyectar el sonido hasta donde más uno podía decir que era responsable de otro sonido. Entonces la obra tiene un poco esa sensación de que se van juntando los timbres, como que van dialogando. Entonces tú dices, ¿hasta dónde la responsabilidad de la emisión de un instrumento con su melotipo, digamos, gatillaba la responsabilidad del total general de lo que estaba pasando en la obra? Entonces, en el fondo es como un encuentro de timbres que generan o deben ser responsables de un total. Entonces yo sentía que finalmente la sociedad un poco para mí funciona así. Somos personas que gatillamos eventos que tienen un efecto en lo colectivo, aunque no queramos, aunque tengamos una vida muy individualista, incluso ese individualismo tiene un efecto en lo colectivo. Y me gusta porque se encuentran, dialogan, se quedan con un mismo melotipo, pero no lo pueden tocar igual porque no son el mismo instrumento. Entonces lo vas trasladando, se va mutando de acuerdo al timbre del otro instrumento y finalmente tienes que recurrir como a otros recursos para que la cosa funcione. Y ahí, claro, aparece la copa de agua, el ibow que se pasa por las cuerdas del piano. Entonces, en el fondo, busquemos la forma de poder encontrarnos en algo, pero vamos a tener que buscar maneras para poder generar este encuentro y luego se va generando esta cosa que sí se encuentran, muy latinoamericana también, pero latinoamericana no es una cosa como tradicionalista, sino que en el ritmo. Me gusta esa cosa rítmica que tenemos nosotros sandunguera, el tin, tacatá, tití, ta. Me gusta esa cosa del merequetengue que le digo yo. Entonces, como que la obra, cuando ya tú te encuentras, generas esa cosa, digamos, sabrosona que tenemos acá los latinos y las latinas. Entonces, tiene un poco también ese sello de ir gestándose en ese como que, ya nos costó llegar, pero nos encontramos, está como esa cosa de celebración hacia el final de la obra, que tiene mucho a mi música, un poco esa cosa del merequetengue rítmico. Así que espero que la disfruten también la obra que se llama Chivo Expiatorio, así como en un encuentro sonoro de la música.
Muchas gracias. Krishea, entonces la misma pregunta. Bien, estas dos obras, Viajero y Mar en Calma, son una especie de casualidad que después da pie al trabajo con las obras del mar que estoy haciendo. Ellas dos, Mar en Calma primero y después Viajero, dan origen a un ciclo de piezas que estoy haciendo que se llama Cantos del Mar, que contiene distintas agrupaciones, hay de orquesta, algunas con electrónica, instrumentos solos, pero se fueron dando ciertas cosas cuando estaba haciendo estas piezas, que son las primeras. Viajero está hecho con un poema del poeta chileno, amigo también, muy querido, Gaspar Peñalosa, buzo, que me llevó a bucear al norte de Chile, a Isla Chañaral de Aceituno, y este poema relata la experiencia del buceo, digamos. Pero yo decidí tomar esta obra de Gaspar porque justamente en ese minuto estaba muy candente el tema de la minera Dominga, que es una minera que se iba a instalar justamente ahí, y su funcionamiento iba a generar un impacto medioambiental nefasto. Este lugar, la isla Chañaral y todo el archipiélago de Humboldt, que está desde Punta de Choros hasta allá, reúne una flora y fauna única en el mundo. Hay muchas ballenas que pasan por ahí a comer, hay muchos delfines que pasan por ahí, que entre todo su viaje que hacen alrededor del mundo, orcas, y también se han generado especies que ya son solo del lugar, porque hay una condición prístina en su medio ambiente en estas islas. Entonces, lo que iba a pasar con Dominga era horroroso. Y un poco este poema de Gaspar describe la maravilla que es este fondo marino. Y yo también estaba empezando a vivir la experiencia del buceo, entonces quería mostrar esto, como decir, oye, que miren esto tan hermoso, ¿qué va a pasar? No podemos permitirlo. De hecho, esa obra y Mar en Calma salen también en un disco que se llama Corales de Agua Fría, que se puede escuchar, está en Spotify, está en distintas plataformas, que también contiene obras de otros y otros compositores de acá de Chile, y todas están enfocadas a lo coral. Entre los tallos de güiros mecidos, mecidos por las corrientes, nadan peces de roca en las paredes, cuevas y esponjas.
la memoria, por la sensación anterior, comenzamos el ascenso que me acaba de pasar. Ya no me llevo completo el cuerpo mío es su mar al tocar superficie sonrío y me pasmo. La portada es un punto al lado sur de la isla. Respecto a la obra Mar en Calma, esto tiene más que ver con otra cosa. Y aquí es donde se me juntan como los dos mares. Mar en Calma es un poema de Goethe, que de hecho hay otras músicas que se llaman Mar en Calma, de Beethoven también, creo que Mendelssohn tiene algo con el mismo poema este de Goethe. Y yo tomo este poema y también hago una composición. Y en ese momento en mi vida hubo varias muertes de gente cercana, muy querida. Yo estaba comenzando a volver al mar, digamos. Y también encuentro en el mar, creo que hoy día esto después de la pandemia es como muy fácil de entender, encuentro en estas idas al mar un espacio también de preguntas de la vida, de la muerte, del más allá, del más acá, de qué es todo esto, ¿no? O sea, ese contacto con la naturaleza, yo creo que es un derecho que tenemos todas las personas, porque nos lleva a entrar en profundidades de otro tipo, que no tienen que ver con la sobrevivencia o con el trabajo, ¿no es cierto? O con las cosas que la ciudad nos impone. La naturaleza nos permite contemplar, nos permite detener el tiempo, nos genera preguntas, sus habitantes nos interpelan también con sus presencias, con sus amorosas presencias. Si tú estás en el mar, se te van a empezar a acercar los animales, los peces, los delfines, los lobos, como uno más. Entonces también tú te preguntas, ¿quién soy yo? Yo realmente soy de la naturaleza, no soy. ¿Por qué vivo ahí en eso del cemento? ¿Por qué ellos me consideran inmediatamente un par? Entonces ahí es donde aparece este otro mar, donde también me puse a observar, ¿no? Que la poética del mar es transversal a todas nuestras culturas, nuestras historias, el mar como un lugar donde viven los muertos, el mar como una especie de más allá también, el mar como el lugar de los inmigrantes, de los viajeros, de los recuerdos, como la vida, como la muerte también. El mar te da vida, pero también te la puede quitar. Y el mar como el inconsciente también, este lugar profundo, oculto que tenemos todas y todos, y donde a veces da miedo entrar, pero cuando entras y puedes salir, también puedes salir renovada, de descubrir esas profundidades, esas luces, esas cosas que están ahí, que no sabemos lo que son. De eso se tratan estas dos obras.
Muchas gracias a las dos. De verdad ha sido muy interesante conocerlas y más aún ahora escuchándolas, no solo las palabras, sino la música. Agradecerles también. Gracias. Muy bonito también poder conversar con otras colegas, ¿no? No es algo que suceda tanto como uno quisiera. Así que gracias. Sí, muchas gracias. Siento que son como primeras instancias que uno se encuentra y con esto se puede dar pie como para ir generando como otras cosas creativas. Yo siempre creo como en esa cosa colectiva del comunitario, del crear cosas, digamos, donde se sienta cada persona que está dentro de ese colectivo como parte de algo. Creo que esa cosa identitaria es súper importante cuidarla, como de que la persona se sienta bien. Eso, a mí me importa que las personas se sientan bien en los espacios, por lo menos los que uno pretende generar o compartir, o donde yo estoy. Donde yo estoy, yo pretendo que la gente se sienta cómoda y bien, que lo disfrute. Y eso creo que ha sido muy lindo en este espacio. Ha sido lindo conocerla y que no lo hemos podido ver nunca físicamente, pero el conocer lo que hace la otra persona en una parte tan lejana da aliento, da esperanza, porque uno se siente muy sola a veces trabajando en su espacio, pero cuando te das cuenta que hay una estrellita por aquí, otra estrellita por acá, entonces de varias estrellitas se ilumina el cielo, entonces creo que eso es bonito, darse cuenta de que no son trabajos tan aislados, sino que estamos más conectadas y eso me parece fantástico. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Pues un gusto de verdad conocerlas. Muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.